Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a una enseñanza más de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por la vida que nos da, la salud, la fortaleza que Él nos concede. Podemos acercarnos a su palabra para ser fortalecidos espiritualmente y en todos los aspectos. Vamos a conociendo al Dios que adoramos, conociendo al Dios de la Biblia, basada en la primera carta de Juan, ¿verdad? Hay muchos temas que podemos agarrar en toda la Biblia. De hecho, en toda la Biblia habla de nuestro Dios, nos presenta el carácter de Dios y todo, pero quisimos tomar esto porque mi propósito es que realmente conozcamos, nos demos cuenta de nuestra condición, ¿verdad? De nuestra condición delante de Dios, que entiendamos nuestra relación que tenemos, si es genuina o no es. Y yo creo que no hay otro mejor libro que esta carta de Primera de Juan. Es una de las cartas más pesadas porque nos confronta realmente. Es una carta muy radical, fuertemente radical, absolutista, habla de absolutos, de eres o no eres, simplemente así lo pone Juan, ¿verdad? Lo que es blanco, lo que es negro, ¿okay? Y así, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres genuino, eres un mentiroso, eres un falso? Así no lo dice. Entonces, wow, yo estoy aprendiendo mucho. Para mí, espero que también para ustedes sea de bendición. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Aquí del versículo 1, que ya vimos los dos primeros, mencionamos un poquito la semana pasada, al 6, 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Eso lo vimos, dijimos, Él es nuestro abogado defensor para sacarnos del pecado, no para que vivamos en el pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso también lo explicamos cuando dice por todo el mundo, todos aquellos del mundo de todos los tiempos que habían de creer en Cristo. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, creo que me salté el 3. Y en esto sabemos, y en esto sabemos, ahí está, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está basado el tema de hoy, que vamos a ver, de la lección. Mi obediencia como evidencia, la quinta evidencia de que conozco a Dios, que es mi obediencia a Dios. Esta es la quinta evidencia que podemos ver aquí en Primera Juan. Está basada en mi obediencia habla de ello. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahí está, y la verdad no está en él. Note lo contundente y radical. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Gloria a Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. ¿Qué quiere decir? Él es el estándar. Amén.
Él es el modelo a seguir. Él es el modelo de conducta. Él es el modelo de obediencia. Amén. Él es el modelo de obediencia. Y ya sabemos, amén, el grado de obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar dispuestos a, si conocemos realmente a Dios y le amamos, a tener el mismo nivel de obediencia. Ese debe de ser nuestro anhelo en nuestro corazón día a día. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu amor y tu bondad, tu misericordia, porque eres un Dios de gracia, un Dios de amor, mi Dios, un Dios de justicia, quien se merece todo nuestro amor, mi Dios, y nuestra entrega, sumisión, obediencia plena y total. Gracias, mi Dios, gracias por ello. En el nombre precioso de Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Bendice a tu pueblo, habla a tu pueblo, habla a cada persona que en esta mañana escucha esta enseñanza, o aquellos que lo escucharán después. De Dios, que pueda realmente ser de bendición para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De Dios, que podamos tener ese conocimiento acerca de ti, ese conocimiento bíblico, auténtico, en el nombre santo de Jesucristo. Nos lo pedimos, dame tu gracia, dame tu poder para comunicar, mi Dios, estas verdades en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Hemos estado viendo, ¿verdad? Esta es la quinta evidencia. Amén. La quinta obediencia, ese es el tema, ¿verdad? Mi obediencia como mi obediencia a Dios como evidencia de que le conozco. Sería la quinta. La primera fue que hemos recibido vida. Amén. Conocemos la fuente de vida. Amén. Conocemos la fuente de vida y de verdad. Amén. Segundo, la comunión. Una auténtica comunión con el Padre, con el Hijo y con vosotros, dice Juan. A ver, la auténtica comunión, koinonía. Estuvimos explicando bien todo lo que implica eso, ¿verdad? Lo que significa la comunión. Tercero es que caminamos en luz. A ver, caminamos en luz. El domingo pasado hablamos sobre la realidad, amén, la realidad de mi pecado. Desde ahí versículo 8, capítulo 1, versículo 8 al 10 y 2:1, amén, la realidad de mi pecado, y vimos algunos sinónimos que tienen que ver con pecado, amén. Juan también ahí nos da la definición. Una de las definiciones que es pecado, ¿verdad? Que es precisamente quebrantar la ley de Dios. ¿Amén? Y hoy entonces estaremos viendo un poquito, ¿verdad? Sobre esto. Pasado aquí en el versículo 3. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos evidencias. Sí, guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos. Está diciendo Juan, esta es la evidencia de que realmente conocemos a Dios. Amén. No el que tú un día
te emocionaste, te sentiste mal, tuviste miedo y hasta lloraste e hiciste una oración ahí. Amén. E hiciste una oración. Pero después de esta oración que tú supuestamente hiciste, amén, para recibir a Cristo, tu vida siguió igual. Amén. No hubo ningún cambio en tu vida. No hubo ningún deseo de conocer más a ese Dios. O si lo hubo, fue como la neblina o como el sereno que se desvanece con el sol. Fue muy ligero. Que quizás estuviste un tiempo en la iglesia, asistías, pero en realidad nunca hubo un genuino y profundo deseo de conocer a Dios, y menos de servirle. Que se te hizo a ti la ley de Dios, su palabra, sus mandamientos, algo imposible de cumplir. Tú dijiste, no, esto es mucho legalismo, y empezaste a tomar las cosas de Dios a la ligera y te comenzaste a alejar de Dios. Y hoy en día no hay en tu corazón el deseo de agradar a Dios. O vives una vida tibia, te dices ser cristiano, pero no eres más que religioso. Si no hay obediencia, amén, es porque en verdad no hay vida en ti. Entonces no puede haber comunión con Él, y entonces no puede haber amor a Dios. Si no hay amor, va a ser imposible la obediencia. ¿Ok? Va a ser imposible la obediencia. Ahora vamos a pasar a otro nivel. Quizás algunos están obedeciendo algunas cosas. Que bueno, esto no es tan difícil, yo lo obedezco. Pero en otras áreas están en una desobediencia abierta. Cuidado con eso. Cuidado. Él no nos llama a una obediencia parcial. La obediencia a Dios no es de sí me gusta, sí me siento bien. Ahorita el mundo se maneja por relativismo. Todo es relativo. Bueno, si para ti el hacer eso está bien, tú no te sientes mal, hazlo. No es malo, está bien, ¿verdad? No. De hecho, Juan no da lugar al relativismo. Juan es conciso, es radical, amén, plenamente. Entonces, cuidado. La obediencia a Dios no es relativa, no es sentimental, no es parcial. Debe de ser absoluta, con un corazón sincero, pleno, amén, deseo pleno de obedecerle, agradarle a Él. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos, pero quiero meditar sobre esta frase: y en esto sabemos. Mire, podríamos basar, si lleváramos la enseñanza hilativamente, podríamos pasarnos toda la enseñanza esta y no terminaríamos, creo,
nomás en la frase, y en esto sabemos. Sabemos. Juan, no sé cuántas veces algunos hicieron esta tarea, ya están relacionados con esta frase. No sé cuántas veces, yo había sacado 31 veces, y ayer estaba poniendo atención otra vez a esta frase. Aquí y saqué una más, 32 veces. 32 veces en total. Juan repite la frase sabemos o también conocemos, que tiene que ver con lo mismo. Sabemos o conocemos, ¿verdad? 32 veces menciona Juan. Entonces imagínense, si ahorita nos pusiéramos a examinar, a hacerle honor a esta frase, nomás aquí, en estos 5 capítulos, ¿verdad? Y de hecho esta es la primera que se menciona en el capítulo 1. Creo que no la menciona, ¿verdad? Aquí yo tengo como la primera esta, y en esto sabemos. Amén. Y en esto sabemos. Si usted estudia esta frase, para aquellos que no lo han hecho, les animo para que lo hagan. Amén. Pero examine la frase. Amén. Examine la frase. Esa es la manera de estudiar la Biblia, en una manera inductiva, ¿ok? Inductiva, profunda, de extraer, es decir, extraer el jugo. A ver, la verdad. La primera regla es la observación. Usted va a la palabra y observa. Amén. La palabra. Amén. ¿Con qué tiene que ver esto? Sabemos que. Amén. Observa la frase. Amén. Observa la frase. Y luego le hace preguntas al texto. Amén. ¿Con qué tiene que ver esto? La segunda pregunta es: ¿qué tiene que ver este texto conmigo? Amén. Ya le estoy enseñando hermenéutica. Pero eso es importante para poder entender la Biblia. Amén. Y maestros que enseñan la Biblia. Amén. Usted debe de saber esto, debe de seguir estos principios de interpretación, para que realmente cuando usted va a enseñar, realmente enseñe la Biblia, no enseñe opiniones. No enseñe opiniones. Realmente somos llamados a enseñar la palabra de Dios. A ver, entonces la primera regla es observación profunda. Y luego es interpretación. Y luego es aplicación. ¿Cómo se aplica esto a mí? A ver, ¿cómo se aplicó en aquel tiempo? ¿Qué era lo que estaba corrigiendo en aquel tiempo? Y luego, ¿cómo se aplica esto a mí? Amén. Y ¿cómo lo aplico a mi gente a quien quiero ayudar? ¿Okay? Eso es. A ver, eso es realmente enseñar. A veces a mí me molesta cuando escucho a alguien que saca un texto bonito y empieza a hablar y luego ¡pum!, tira para el monte. Digo, no hombre, tú no traes nada, no me vas a enseñar nada. O va directamente a la aplicación, ¿verdad? Y luego va brincando de un lado a otro, ¿Sabía que esa es la mejor manera para enseñar herejías? Y no ser fieles a la palabra de Dios. Por eso dice Isaías, renglón tras renglón, frase sobre frase.
si queremos ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que realmente conocer, saber, a ver cómo estudiar. Entonces, le animo, observe, a ver, estudie, haga un estudio inductivo acerca de Primera de Juan, y eso va a traer mucha bendición a su vida, va a renovar su vida, a ver, porque el conocer a Dios es lo máximo. Y sabemos, a ver, es lo mismo. Ahora busque esa misma frase, busque los sinónimos que tienen que ver con esa frase, a ver, y sabemos y conocemos. Por eso hay 32 veces, a ver, esa frase nomás en estos 4 capítulos. Sabemos o conocemos, y eso te lleva a profundizar tu relación con Dios, y quita, a ver, quita de la mente el pensamiento y actitudes equivocados. O sea, la palabra, ¡pum!, esa espada lo corta, dice, no, esto no es correcto. Como mire, como dice el versículo 4, ahí está otra vez. Y el que dice, yo le conozco, a ver, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. A ver, el que dice, yo le conozco, a ver, pero no ese conocimiento según que tiene acerca de Dios no va de acuerdo a la obediencia. Entonces, ¿qué dice? Es un mentiroso. Tú no tienes verdad. Amén. Tú no tienes verdad. Entonces, ahora, ¿cuál era el problema que estaba pasando? Uno de los problemas y de las razones por qué se escribió esto, precisamente porque estaban enfrentando a pseudos intelectuales, a ver, que estaban tratando de enseñar ciertas cosas acerca de Cristo, pero equivocadamente. Unos decían que no, él realmente no era humano. Por eso más adelante dice, el que cree que Jesucristo vino en carne, él es genuino. El que no cree es mentiroso. ¿A ver? Otros decían que, bueno, tú puedes, que realmente lo que a Dios le interesa es el espíritu, es el alma, y que no hay problema si tú pecas con tu cuerpo. Eso no afecta al espíritu y al alma, por lo tanto no afecta tu relación con Dios. Entonces dale rienda suelta. Eso le cayó pero de perlas a los disque cristianos carnales, ¿verdad? Que están ahí queriendo ir al mundo. Juan también descarta eso, ¿verdad? Pues por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. A ver, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, no tiene verdad. Por lo tanto, no lo escuches. No lo escuches. No permitas que te enseñe alguien que su vida no es consistente con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que dice, nuestro conocimiento acerca de Dios debe de ser congruente con sus mandamientos, con esa vida de santidad, con llevar una vida de obediencia a su palabra. Si no desarrollamos una vida de obediencia, estamos mal, estamos quizás perdidos, equivocados. ¿Okay? Ahora, Juan habla mucho acerca de eso, de el genuino,
amén, el genuino conocimiento de la verdad que desarrolla una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de servicio por amor, amén, por amor a nuestro Dios, amén. Entonces ahí Juan nos muestra lo que es falso. Mire el 3:1 también, el 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso, ¿por qué? Dice, porque no le conoció a Él. ¿Amén? Ahí habla en sentido negativo. Ahora, en otro pasaje dice Juan, el que nos oye, conoce a Dios. Cuando habla aquí de que no nos conoce, está hablando de que aquel mundo, amén, de las personas que son indiferentes, amén, que son indiferentes a la verdad de Dios, amén. Por eso dice, por eso el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego pasa otra frase. Primero, bueno, tú vives, está hablando, tú vives en el amor de Dios, tú muestras el amor de Dios, y aún así el mundo no te cree, no cree en Jesucristo, cuando el amor de Dios es la marca distintiva de que somos hijos de Dios, somos genuinos. Amén. Dice el Señor Jesús, dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. O sea, esa es la marca, ese es nuestro testimonio, esa es la recomendación más amplia, más clara, el mensaje más claro que podemos dar al mundo. Cuando hemos aprendido a vivir en armonía, en amor, nos llevamos bien, amén. Y no solamente yo con mi esposa, con mis hijos, sino he aprendido a vivir en amor con mis hermanos en Cristo. Entonces, a veces se va a dar eso, y aún así va a haber gente que no van a. Usted y yo vamos a ir y les vamos a hablar de ese Cristo de amor, de ese Cristo que cambia, de ese Cristo que mejora, amén, transforma las familias y dignifica la vida y la familia y todo. Y mire, aunque estén arruinados, ven a Cristo, Él cambia todo. Yo pasé por problemas y Él renovó mi familia, renovó mi vida y todo. Ahora vivimos en armonía, somos felices. Aún así va a haber gente que no. Y a veces dicen, sí, pues yo quisiera tener una familia como la tuya, vivir así, qué bonito. A mí me lo han dicho. Qué bonito sería, ¿verdad? Qué bonito sería. Pero ellos quieren eso, pero no quieren a Cristo, el que provoca eso. Dice, lo dice, por esto el mundo cambia ahí, punto, y cambia de pensamiento Juan. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aunque tú vivas de la manera correcta, va a haber gente, no es lo general, va a haber gente que no van a querer nada con Cristo. ¿Por qué? Porque si mucha gente tuvo al Cristo perfecto, al Cristo glorioso, vieron, amén, toda la verdad, toda la manifestación más grande del amor y de la verdad y de la santidad plena, absoluta. ¿Y qué hicieron? Le rechazaron, le crucificaron. Entonces, ¿cuánto más a ti y a mí? ¿Okay? Entonces, más pronto nos van a crucificar. Va a haber gente que no. Dice, pero sabemos que aquel que es de la verdad, dice Juan aquí mismo, Él nos oye. Amén. Enseguida
lo vamos a ver. Esos son los dos aspectos. Hay otro por ahí que habla Juan del conocimiento, amén, que no es congruente delante de Dios, o que aunque haya cierto conocimiento, amén, intelectual, pero no lleva a la persona a hacer una decisión por Cristo, amén. Ok, vamos a ir una vez más aquí al versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Obediencia, evidencia, obediencia. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, note, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, ahí está, sabemos, ahí está. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque le amamos y le obedecemos, o porque le obedecemos por miedo, no, por amor, por amor. El nivel, el estándar de obediencia, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso habla, andar como Él anduvo, habla de obediencia, habla de caminar en santidad y obediente. ¿Y hasta qué grado fue obediente nuestro Señor Jesucristo? A ver, vayamos a Filipenses capítulo 2. Veamos un poquito ahí, Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Aquí está el sentir que debe de haber en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Note, tomando forma de siervo, se despojó. Amén. Quiere decir, hizo a un lado el uso de sus atributos divinos y decidió vivir como un siervo. Amén. Note el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, o siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Amén. Estando en la condición de hombre. Usted puede decir, sí, Cristo pudo ir a la cruz y pudo mantenerse santo, sin pecado, porque Él era Dios, pero yo no, entiéndeme, por eso yo caigo a cada rato. No. Amén. Él no hizo uso de sus atributos divinos para vencer el pecado. Él vino como, amén, el segundo Adán y obedeció. El primer Adán pecó, desobedeció, dice Romanos también. Amén. Y nos llevó a la ruina. Pero Cristo vino para cumplir toda la ley, lo que tú y yo no podíamos cumplir, para obedecer en una forma absoluta y total toda, amén, la palabra de Dios, hacer toda la voluntad de Dios, mantener una vida de integridad, de santidad absoluta y obediencia a todos los mandamientos. Note, y estando en la condición de hombre, amén, no de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué?
obediente, note, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Este es el estándar de obediencia al cual debemos aspirar cada uno de nosotros. Por eso dice ahí Juan: el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. ¿Y de qué nos está hablando ahí Juan? Nos está hablando acerca del amor y la obediencia que debemos demostrar. ¿Amén? Por eso estamos viendo esto. Este es, amén, el estándar, el parámetro o el modelo, amén, para si alguien no entiende, amén, el modelo que debemos de seguir de obediencia. Un poco alto, ¿no cree? Muchas veces nosotros, para sentirnos mejores, los comparamos con el peor. No busque de modelo al cristiano más carnal para comparar, para medir su obediencia y consagración. Nuestro modelo es Cristo. Aunque como siervos de Dios somos llamados a ser ejemplo de obediencia, de amor y de todo, amén, nuestro modelo perfecto siempre va a ser Cristo. Va a ser Cristo. Ni siquiera es su pastor. Amén. Tengo muchos defectos. Lucho cada día. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de obediencia. Es al nivel al cual todos debemos de aspirar. Y después de eso viene la exaltación. Ahora, ¿con qué actitud Él lo hizo? ¿Con qué actitud Él lo hizo? Vamos a ver un poquito sobre las actitudes a la obediencia. Debe de ser una actitud. Vamos a ir ahí a Romanos, ¿verdad? A Romanos capítulo 12, perdón, capítulo 6. Ahí Pablo nos da unas instrucciones. Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante, ¿sí? Al 13, 12 y 13. No reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, obedezcan concupiscencias, es decir, malvados deseos carnales, desordenados deseos. Eso es lo que quiere decir concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que la obediencia a Dios debe de ser voluntaria. Debemos de, la palabra presentaos, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ¿verdad? El antónimo, aunque no debemos hacer, dice al pecado, dice de iniquidad, sino, aquí viene, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Sino presentaos vosotros mismos. ¿Amén? Esto tiene que ver con Dios. Espera que no se nos tenga que decir
que hagamos aquello que debemos hacer, sino que digamos, sí, yo lo hago. Nos ofrezcamos voluntariamente para obedecer. Mamás, así como su niño, cuando se dice saca la basura, que todos dicen, yo la saco. Amén. Cuando se les dice que está el sol bien caliente, va a la tienda por las tortillas y las cocas, y luego todos dicen, yo voy. Que se presentan voluntariamente, que no necesita usted mandarlos. Que así como cuando ven algo desordenado ahí en casa y que se ofrecen voluntariamente para hacerlo. Esa es la obediencia. Amén. Esa es la obediencia que Dios espera de nosotros. No que le obedezcamos por miedo. Entonces, cuando usted obedece a Dios, es que tengo miedo. A ver, que no. O padres también que dicen, no, es que es mejor obedecer a Dios porque no le vaya a pasar algo a mis hijos. Pues por eso yo no lo hago. Y yo voy a servir porque no quiero que ¿qué imagen estamos presentando de Dios? Estamos presentando la imagen de un Dios ogro, un Dios que si no le sirves te va a castigar. Y a veces creamos a nuestros hijos con ese pensamiento acerca de Dios. Si haces algo malo, Dios te va a castigar. O les pasa algo malo, Dios te castigó. Ándale, por portarte mal. Y los motivamos más a tenerle miedo a Dios que a amar a Dios y a servirle por gratitud y amor. Y este es lo correcto. Que usted y yo sirvamos a Dios, obedezcamos a Dios, no por miedo, no para evitar el castigo, porque entonces estoy pensando en mí y no en Dios. Amén. Muchos dicen, no, es que yo tengo que hacer esto. ¿Ah? Muchos dicen, no, es que si yo dejo de diezmar, la maldición va a caer sobre mí. Entonces, para no ser maldito, Dios no espera eso de ti. Dios espera que lo hagas por amor a Él, por obediencia a Él, porque lo amas. Por eso debes de ser obediente. Es que hace mucho que no voy a la iglesia cuando están los servicios. Voy a ir para que Dios no me vaya a castigar. Pero no van con amor, con devoción. Van por miedo. Esa no es la obediencia que Dios espera de sus hijos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, que están ahí para hacer lo correcto, lo bueno. Esa es la actitud, parte de la actitud que Dios espera. Obediencia voluntaria. No. Señor, yo quiero agradarte. Reconozco tu soberanía, que eres el Dios todopoderoso, majestuoso, santo, glorioso. ¿Cómo no te voy a servir? No hay
gozo más grande que servirte Sí, amén. a ti. Que podamos sentir eso, que podamos sentir que es un privilegio servir y obedecer a nuestro Dios. A ver, qué tremendo. A veces qué equivocados estamos aún en las cosas de piedad que hacemos según para Dios. A ver, versículo 16 en adelante, el 22. Dice que pues pecaremos desde el 15, porque no estamos bajo la ley. Estamos en Romanos 6. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay justicia, santidad y verdad en la obediencia. Pero, versículo 17, aquí está. Pero gracias, dice la expresión del apóstol que viene de Dios, del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿de qué? De corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta es, mi querido hermano, la actitud que debemos de tener para obedecer. Voluntaria, aquí estoy con un corazón bien dispuesto, bien puesto. Amén. Aquí estoy. Porque podemos decir, sí, yo lo hago, pues no hay quien más lo haga, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y doy gracias, y hermanos, gracias a todos los que fueron ayer a trabajar al templo, a limpiar y todo. Y doy gracias porque primero nació en el hermano mío. Tomó la iniciativa para hacer eso. Y el hermano Jaime, ¿verdad? Y los demás, y empezó a mandar el mensaje ahí. Y algunos otros tuvieron que, tuve que dar el puche del pastor, esperaron el puche del pastor para que fuera. Y otros ni así fueron, ¿verdad? Pero gracias por los que fueron, ¿verdad? Es cuando nos presentamos. Vemos la necesidad, pero amamos a Dios, amamos lo de Dios y queremos hacer algo por Dios sin que se nos pida. Y si se nos pide, pues lo hacemos de corazón, lo hacemos con gusto. Gracias a Dios por él. Este es el tipo de obediencia que Dios espera que tengamos, que glorifica, que muestra que realmente conocemos a Dios. Amén. No por miedo, no por temor, no para librarme del castigo, ni tampoco por ambición a que Dios me bendiga. La bendición viene. La bendición viene. Porque entonces seguimos en el egocentrismo, pensando, si lo hago por miedo, bueno, es para evitar el castigo, para estar bien yo, no para la gloria de Dios. Si lo hago voy a obedecer y servir a Dios para que Dios me bendiga, sigo pensando en mí, sigo siendo egoísta. Entonces lo que hago está centrado en mí, ya no está en Dios. Mire, qué fácil nos puede engañar el corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Por eso cuando hacemos algo, dice Pablo también allá en Colosenses, hacedlo de corazón, para el Señor.
Cuando usted esté haciendo algo, siempre, hermano, siempre examine motivación. ¿Ok? Cuando vaya a hacer algo para Dios, examine su motivación. Si realmente lo está haciendo para la gloria de Dios, o lo está haciendo porque le mandan los hombres, o lo está haciendo pensando en sí mismo. Número 1, evitar el castigo. Número 2, traer bendición sobre sí. Amén. ¿Por qué lo hace? O por sobresalir, para recibir, ¿va?, reconocimiento de los demás. Por eso le digo, examine. Cuando va a hacer algo, examine su corazón. Amén. ¿Por qué lo hace? Ahí la bendición está cuando hacemos aquello para la gloria de Dios, con el único deseo que Dios sea glorificado. Amén. Que su nombre sea exaltado y ser de bendición a la causa de Cristo. Amén. Esa debe de ser nuestra actitud. Ok. Dice la palabra de nuestro Dios: y libertados del pecado, versículo 18, estamos en Romanos 6, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Sumisión por amor, siervos por amor. Sumisión por amor. Todo este texto habla de eso. Dice, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presenta tu cuerpo voluntariamente, amén, por amor, con humildad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos? Aquí Pablo llama a reflexionar, a meditar. ¿En qué fruto, qué bendición teníais de aquello? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Eso espero que usted se avergüence de lo que era antes, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay recompensa, hay bendición. Concluye Pablo, un texto muy conocido que usamos para el evangelismo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú estás sirviendo y obedeciendo a tu naturaleza pecaminosa, tú estás trayendo, cosechando muerte para ti. Último, actitud. Vaya conmigo al Salmo 40. Vaya conmigo al Salmo 46. La última actitud de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la obediencia. Acuérdese, Él es el estándar, Él es el modelo que tenemos por excelencia acerca del servicio y obediencia. A ver. Dice Salmo 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Oración no has demandado. El sacrificio de holocausto
era el sacrificio donde el cordero se consumía, o el becerro, totalmente. Ese era por el pecado, y igual que el de expiación, era para quitar el pecado del individuo o de la nación completa. Pero está diciendo el Señor Jesucristo: no te agradaron, no lo demandas, no llena, no satisface la justicia de Dios. Es lo que está diciendo. Entonces dije, noten, entonces dije, he aquí que vengo en el rollo del libro, está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Wow! Hombre, quiero brincar y saltar. Esto es una obediencia plena, voluntaria. Cristo ya sabía lo que le esperaba en la cruz. Amén. El Padre no hizo labor de convencimiento, no hizo una labor de negociación. Hay padres que tienen que negociar la obediencia con sus hijos, o labor de convencimiento. Los pastores nos pasamos el tiempo a veces tratando de convencer al pueblo de Dios que obedezca, que sirva a Dios, que se involucren. Y hermanos, pues, hay que hacer esto. Hermanos, ¿quién puede venir? Y hermanos, eso no debería de estar en el pueblo de Dios. Debemos de tener esta actitud. Esta es la actitud que debemos de tener al servicio y a la obediencia. Amén. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Él se paró ahí en la reunión eterna, de la Trinidad, cuando se vio la necesidad de redención para la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo se paró. Por eso me paré. Wow, esto merece toda la reverencia. Él se paró y se ofreció a sí mismo. Entonces dije, he aquí que vengo en el rollo. Nuestro Padre Celestial nos estaba diciendo: Gabriel, ¿te gustaría ir a redimir a la humanidad? Pero Gabriel, no, pues llevar la cruz, eso, y luego cargar el pecado de todos. No, hombre, Señor. Miguel, ¿tú estarías dispuesto? Tú, bueno, te vamos a dar un trabajo más. Tú has estado defendiendo, eres el príncipe de Israel, eres el defensor de Israel. ¿Podrías ir una milla más? Ándale, Miguel, te vamos a pedir una milla más. El Padre no hizo eso. Gabriel, tú que eres el de los buenos mensajes, ¿podrías ir a predicarles por 3 años? Pues no, eso sí, yo siento que no es mi don. No podría hacerlo. Señor Jesús, tú, mi hijo amado, tú lo harías, estarías dispuesto a hacerlo por amor a tu Padre. No lo hagas por amor a ellos, hazlo por amor a tu Padre. Pues déjame orar a ver qué. Él no dijo eso. Él no dijo eso. El Padre no hizo una reunión ahí para ver quién Él se ofreció. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, me está diciendo, me deleito en complacerte, mi Padre. Esa es la actitud que debemos de tener a la obediencia. Amén. De agrado, de deleitarnos en obedecer y servir a nuestro Dios. Pero eso va a pasar cuando le conozcamos y cuando en verdad le amemos. ¿Se deleita usted en obedecer y servir? ¿O vive quejándose, diciendo, ay, qué pesada esta cruz que me tocó? Espero que para usted, como para mí, el servir y obedecer a nuestro Señor sea un deleite. Amén. Sigamos el estándar perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Te damos la honra y la gloria. Bendito y alabado seas. Gracias, gracias, Señor Jesús, por amarnos y haber venido voluntariamente, por ofrecerte para venir y poner tu vida para redención, para justificarnos, satisfacer la justicia del Padre, pagar por nuestro pecado. Gracias, bendito Salvador, te alabamos y te glorificamos. A ti sea la honra y la gloria hoy y por toda la eternidad, en Cristo Jesús. Amén.